MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Por el virus estarían calculando, de acuerdo a los datos que se presentan, que por cierto son datos que han sido sumamente cuestionados por la comunidad científica, particularmente pues porque hay bien poquitas pruebas. Pero en La Salle estarían calculando más o menos unos 37,000 decesos. Esto se une a otras estimaciones que se han dado en otras partes del mundo, también por académicos, por científicos, y que pueden llegar a variar hasta los 100,000 muertos o más a este número que presenta La Salle de 37,000. Roberto, gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por este espacio y buenos días a ti y a tu auditorio. Cuéntenos, ¿de dónde sale? Muchas gracias. Gracias. ¿De dónde sale esta estimación? 37,000 decesos sería el cálculo que se está presentando con esta ayuda de inteligencia artificial y con estas herramientas. Sí, mira, habría que hacer una precisión claro. Sobre la mayoría de los modelos que existen actualmente. Todos los modelos matemáticos y estos mismos que ajustamos también con inteligencia artificial se van ajustando en función de cómo se va comportando la pandemia en el histórico, ¿no? Desde que se presentó el primer caso hasta el día de hoy. Eso mismo pasa también cuando estamos hablando de los decesos o cuando estamos hablando de los hospitalizados, ¿no? Entonces, la semana pasada que se dio a conocer este dato de 37,000 decesos, los modelos lo sugerían porque veníamos de una tendencia muy continua, cada día incrementando el número de defunciones que se estaban reportando día con día. A partir del viernes pasado se siguieron reportando, pero empezaron a mostrarse reportes de cada vez menos casos de decesos día con día. Entonces, esta información la toman los modelos de pronóstico que tenemos y con base en ese comportamiento vuelven a ajustar su pronóstico y sugerir escenarios nuevos día con día. Si las tendencias de contagios, de funciones se mantienen, los pronósticos prácticamente se mantienen estables y no se mueven. Si las tendencias, el comportamiento cambia, entonces el pronóstico cambia, ¿no? Entonces, hecho esta precisión, la semana pasada sí, efectivamente, alguno de los modelos que tenemos sugería que podíamos esperar hasta 37,000 muertos, decesos aproximadamente. Afortunadamente ahora los modelos empiezan a converger a otros valores y estos valores pues han cambiado y estamos pronosticando en este momento con uno de los modelos que está otorgando, digamos, el peor escenario en cuanto al número de decesos, nos está sugiriendo que podrían ser 36,000 muertos aproximadamente. Se ajustó en mil decesos. Y otro modelo que también trabaja de manera similar está pronosticando aproximadamente 21,000 defunciones. Entonces, es importante que se entienda que los modelos solamente proponen posibles escenarios. Claro. No quiere decir que vamos a esperar esa cantidad de decesos o esa cantidad de contagios. Los tenemos que ver como posibles asesores o consultores que plantean escenarios para que los tomadores de decisiones pues puedan determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para seguir manteniendo o disminuyendo el pronóstico o las tendencias que se están presentando, ¿no? Hecha esa aclaración, creo que es muy importante. A ver, ningún modelo matemático es una bola de cristal, no hay ahí tampoco magia como para saber qué es lo que va a suceder, pero sí es una aproximación muy interesante. Déjeme preguntarle algo, don Roberto Vázquez Espinosa de Los Monteros, especialista en inteligencia artificial y minería de datos, aquí con estos modelos matemáticos que se han estado realizando. Se tienen que hacer, y lo entiendo muy bien, únicamente con los datos que presenta el gobierno de la República.
hemos tenido aquí especialistas también de distintas universidades que han cuestionado estos datos debido, no a que se estén alterando, que nadie está pensando en que se ponen y los alteran, no, sino que están haciendo muy pocas pruebas, y esto pues parece un consenso entre la comunidad científica internacional. Se tienen que hacer muchas pruebas, mientras México tiene poquitas más de 200,000, Estados Unidos pues ya superó las 15 millones desde hace un rato, Chile trae el doble de pruebas que hemos hecho nosotros, en fin, ¿qué tanto puede funcionar un modelo con la precisión que se esperaría, dado que los datos fuente pues no necesariamente llegan a ser tan confiables? Insisto, nadie está diciendo que se manipulen esos datos, sino que pues faltan datos, o sea, faltan pruebas, o al menos eso es lo que comentan, y el consenso entre la comunidad internacional. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, bueno, primero decir que hay métodos estadísticos que nos permiten estimar el tamaño ideal de una muestra para garantizar una confiabilidad sobre la descripción del fenómeno que queremos estudiar. En este caso, pues este número de muestras que se están haciendo actualmente en el país, que casi vamos a llegar a las 300,000 muestras que se toman, pues obedecen a este tipo de algoritmos, de técnicas estadísticas para estimar el tamaño ideal de la muestra. Estos tamaños dependen también del tamaño del país. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, al ser una población mucho más grande, evidentemente es necesario tener una muestra más grande para poder, con cierto margen de error o nivel de confianza, se pueda modelar a la población total. Para el caso de otros países, también dependiendo del tamaño de su población, pues se van ajustando esos tamaños de muestra. Eso por un lado, el tamaño de la muestra, y por otro es la distribución de las muestras que se hacen en todo el país. Entonces, esos dos factores se tienen que considerar para poder garantizar una muestra adecuada de la población, ¿no? En ningún país van a poder muestrear al 100% de su población, por eso existen estas estrategias estadísticas que nos permiten encontrar el número adecuado para calcular ese tamaño de muestra. Claro. Particularmente en México, pues este número puede ser muy subjetivo decir que es muy grande o es muy poco. Insisto, depende mucho de estas estimaciones estadísticas que se hacen, ¿no? Y por otro lado, desde mi punto de vista, si ya se estimó un número de muestra que es el ideal o el adecuado o el que se puede sostener en el país, el punto central sería distribuirlas de manera correcta en todo el país para tener una muestra representativa de todos los casos. Pero definitivamente es una estimación. Entre más grande se puede tener la muestra, se puede tener una mejor aproximación del fenómeno que se está estudiando. Claro. Pero también hay que recordar que las muestras también podrían ser más costosas, ¿no? Entre más muestras, más inversión de recursos. Desde mi punto de vista, esos recursos se pueden invertir mejor a seguir atendiendo a los hospitalizados, mejorar la red hospitalaria. Entonces, estos modelos con la muestra que se está utilizando en este momento, pues sí tienen un margen de confiabilidad, y también se ha dicho muy claro, pero también un margen de error. Confiabilidad. Ajá. Para nosotros en particular, los modelos que están trabajando con un margen de confiabilidad del 95% sobre la muestra que está dando el gobierno, al final de cuentas. Oiga, dígame algo finalmente, don Roberto Vázquez Espinosa. Me llama la atención las grandes diferencias de proyecciones, y lo entiendo, pero entiendo que inclusive hasta las mismas fuentes pueden ser diferentes, pero el tema de esto que ha hecho el científico Zhou-Yang Gu del MIT, que está trabajando en este Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, digo, no es menor el tema, no es alguien por ahí que se le ocurrió hacer algún estudio diletante o aficionado, es un asunto pues serio, y existe este estudio. Ahí están calculando
132,000 muertes, y eso en un escenario medio. Me brinca mucho por las diferencias que hay, por ejemplo, entre este que están haciendo ustedes con La Salle, esto que se hace desde allá, desde los Estados Unidos, porque pues sí, el número es brutal. Me decía usted hace un momento, el cambio con los nuevos datos, bueno, bajó 1,000 muertos, enhorabuena, entre menos pérdida de vidas mejor, pero bueno, 1,000 en términos estadísticos, a lo mejor ahí no es una diferencia tan grande, evidentemente, como entre 30,000 y 130,000. ¿Por qué esa diferencia? Principalmente tiene que ver por el tipo de modelos que se están utilizando y el tipo de ajuste que hacen en los parámetros de los modelos que se utilizan. Por ejemplo, insisto, nosotros con los dos modelos, estrategias de modelado que tenemos diferentes, uno que nos otorga un escenario de 36,000 decesos, tenemos otro tipo de modelos que se basan en, digamos, modelos que se utilizan más en el área epidemiológica, y esos modelos son hasta cierto punto un poco más menos catastróficos y sugieren todavía menos decesos o menos contagios. Entonces, dependiendo del modelo matemático que se utilice y las propiedades que tiene intrínsecas ese modelo, también van a cambiar estos pronósticos, a pesar de que utilicen la misma información. Insisto, es como si fueran varios consultores. Tenemos el consultor pesimista, el consultor muy optimista y un consultor muy real. ¿Cómo se definirían ustedes, por ejemplo? Diferente, claro. Y uno puede ser muy catastrófico. Uh-huh. Por eso insisto que se tienen que ver estos modelos como posibles escenarios, y ya los expertos darle cierto grado de ponderación para poder tomar las medidas, que si estamos considerando el modelo muy catastrófico, tomar las medidas que permitan ir disminuyendo esas tendencias, ¿no? Al final, al no ser bolas de cristal y sugerir una tendencia nada más, las tendencias, como la dinámica de la pandemia es muy complicada e influye en muchos factores, pues se puede trabajar en esos factores para que estas posibles realidades que pronostican los modelos, pues puedan cambiar de manera positiva o de manera negativa. Muchísimas gracias, don Roberto Vázquez Espinosa de los Monteros. Oiga, rápidamente, ¿cómo se considerarían ustedes? ¿Pesimistas, optimistas? ¿Qué opinión le merecería la proyección que se hace? Yo la consideraría una opinión realista. Realista lo que estamos mostrando ahorita, pero que puede cambiar, y depende mucho de cómo las estrategias en los diferentes niveles de gobierno, con las diferentes empresas y la sociedad, pues se puedan integrar, ¿no? Al final estamos en una nueva normalidad que se ha insistido mucho, que no es que haya terminado la contingencia, la pandemia. Todos los estados, siendo la mayoría, menos Zacatecas, estaban en nivel rojo. Entonces, pues debemos considerar que todos somos parte de esta contención de los estragos que está causando el COVID-19, y dentro de esta realidad que estamos viviendo, pues todos tenemos que sumar y buscar la forma de integrar estas estrategias a nivel nacional, estatal, municipal, para que estos pronósticos o este desarrollo de la pandemia se siga conteniendo como hasta ahora pues se ha contenido de manera, desde mi punto de vista, favorable, positiva, si lo comparamos con cómo se ha desarrollado en otros países. Entonces, pues hay que ser muy realistas. La pandemia no ha terminado, estamos en los famosos picos máximos, estamos en la parte más fuerte de la pandemia, y en la medida que todos sigamos aportando con lo que podamos aportar en distanciamiento. Ya llevamos mucho tiempo ahí, ¿no? Sí, yo me acuerdo que esto mismo lo estaba diciendo desde enero, desde mayo, desde inicios de mayo. Ya vamos allá al pico máximo, ya estamos en el máximo de contagios, y pues ahí sigue. Sí, y depende mucho de cómo se siga comportando la contingencia, ¿no? Estos primeros pronósticos que se hicieron, que en mayo era el pico máximo, era con la información que se tenía antes de mayo. Claro. Como las tendencias han seguido creciendo, pues no se puede sostener que en mayo es el pico máximo, no, porque sigue creciendo eso, y el modelo se ajusta y sugiere otra situación.
si se empieza a cambiar la tendencia y empieza a bajar, y es de manera sostenible ese decrecimiento, pues el pico máximo lo habremos pasado quizá en la última semana de mayo, o estaremos llegando a él en esta semana o la próxima semana. Pero insisto, son solamente, también nos tenemos que ver como monitores que nos dice cómo se está desarrollando, ¿no? Y queremos ver un pico, que ya pase el pico máximo y empiece a bajar la tendencia, pues todos tenemos que aportar algo, pues respetando, tomando en cuenta que todavía no pasa la etapa crítica y que tenemos que aportar con esta sana distancia, regresar de manera ordenada a las actividades laborales y otras actividades estratégicas que también se tienen que retomar, ¿no? Claro. Y bueno, este plan de la nueva normalidad, pues considero que tiene esos escenarios, esos elementos, y en la medida que todos, el gobierno, los diferentes niveles, insisto, nacional, federal, estatal y municipal, empresas y la población, sigamos integrados para que esto no se dispare, pues vamos a salir avances sobre este nivel de contagio. Le aprecio muchísimo la comunicación en esta mañana, don Roberto Vázquez Espinosa, especialista en inteligencia artificial y minería de datos. Muy buenos días. Muy buenos días. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.